Cada vez que hay tormentas sobre la ciudad, hay mucha gente que se pone de alerta, hay gente que no se olvida lo que ha sufrido años atrás. Venimos de un periodo muy largo de sequía, desde el 2015 que no llueve por debajo de la media anual, y eso hace a muchos olvidar las inundaciones, pero a muchos que la han sufrido y mucho, les recuerda y se ponen en estado de alerta, ¿no? Y sobre todo cuando hay lluvias torrenciales como la que hemos vivido el día de ayer y la madrugada de hoy. ¿Tenés datos, Sergio? ¿Cuántos milímetros han caído? Sí. Yo integro una red que es de la Universidad de Luján, que es una red pluviométrica, y en la cuenca ha llovido un promedio de 60 milímetros, y en la ciudad de Luján también, según la zona, alrededor entre 50 y 60 milímetros. No llovió mucho todavía en nuestra zona, llovió muchísimo más en la zona norte de la cuenca, en la zona de Pilar, Escobar, y en la zona cercana a la cuenca del río Reconquista llovió muchísimo más, que es en la zona de Merlo, Moreno, y se han dado lluvias torrenciales donde en muy corto periodo de tiempo llovieron más de 60 milímetros, que eso agrava mucho la situación de los vecinos porque produce anegaciones por saturación del suelo, no por crecida de ríos, ¿no? Claro, absolutamente. ¿Qué evaluación vas haciendo teniendo en cuenta que sobrevolás la zona, que estás en contacto con el Comité de Cuenca del Río Luján, con las autoridades pertinentes, siempre siguiendo muy de cerca los trabajos que se están haciendo en la cuenca y que ya se ven en nuestra ciudad con los movimientos de las máquinas? Sí, después de tantos años de reclamos, realmente estamos viendo las obras necesarias para nuestra cuenca, ¿no? La adecuación del cauce del río Luján. Y lo estamos viendo en el centro de la ciudad y la magnitud de movimiento de tierras y desmalezamiento de árboles que se están haciendo. Es una obra que nosotros esperamos hace más de 10 años que ya estaba programada, la estamos viendo en nuestra ciudad, ya había comenzado años atrás en la zona de Escobar y de Pilar. Desde los estudios de Sherman en la época de Scioli gobernador. De Scioli gobernador, después de la inundación 2015, en 2016 se encargó un estudio integral de la cuenca, donde determinó tres cosas fundamentales que hacer sobre el río Luján. Uno es la limpieza y adecuación del cauce, segundo, el reemplazo de 9 puentes, y tercero, hacer reservorios río arriba, como tiene el río Reconquista, que es contener el exceso hídrico que se produce en la cuenca y retener el agua en los campos, y ir eliminando ese exceso hídrico a través de compuertas, como existe en el río Reconquista a través de la represa Arroyero. Bueno, lo que se hizo a lo largo de tantos años es en este momento la adecuación del cauce y el reemplazo de un solo puente, que es el puente de Olivera, que se realizó hace un par de años atrás. Esperemos que la obra se concluya y se reemplacen los puentes fundamentales que tiene río abajo el río Luján, que son los tres puentes ferroviarios sobre el Urquiza, el Mitre y el San Martín, y los puentes carreteros, que son el puente de Los Huesos en nuestro partido y el puente de la calle Almirante Brón, acá también en nuestro partido, y después hay puentes carreteros en la ciudad de Mercedes, pero al lujanense ese no les interesa tanto porque no queremos que se deben hacer, pero en todo caso retarda la llegada del agua hacia acá. Digamos, en realidad, ¿no? Toda obra hidráulica se hace de río abajo hacia río arriba. Si vos haces obras río arriba sin haber hecho las obras río abajo, es como ponerle un tapón, ¿no? Es como que estás ahogando a todos los que están abajo. No sé por qué causa se hacen obras en Mercedes. Sí, hay una causa política. Obviamente que los mercedinos quieren que se hagan las obras también, y se han hecho obras importantes como el reemplazo del puente de Olivera, como la adecuación del cauce en la zona de entre el puente de Olivera y la ciudad de Mercedes, como obra de adecuación del cauce también en la zona de la salida de Mercedes, que se deberían haber hecho luego de que se hagan las obras en nuestro partido, pero bueno, ahora se están haciendo en forma simultánea y bueno, por lo menos se están haciendo.
cuando nos visitó el intendente Leonardo Boto hace una semana, en el primer programa de la nueva programación de Pares TV, nos adelantó, casi que en exclusiva, nos dio la primicia de que en estos días va a estar el gobernador Axel Kicillof en Luján recorriendo la obra. Tengo también la misma información. Lo que se está haciendo en la cuenca del río Luján es algo que no se hizo en toda la historia del río. Es una obra con una magnitud muy importante y en el cual tiene un costo millonario. Lo financia la CAF, ¿no? Lo financia la CAF y los puentes quedaron desfinanciados. En este momento se van a financiar 2 o 3 puentes, que son el de los Huesos y el de la calle Almirante Brown, a través de la CAF, porque esos puentes estaban financiados por la Agencia de Desarrollo Francesa, otra entidad bancaria que retira la financiación cuando se produce la devaluación en el periodo de gestión de Macri, donde estuvo esa devaluación. Ellos retiran la financiación de esos puentes y quedan desfinanciados. Y ahora la CAF va a financiar esos puentes. Lo que se va a hacer unos puentes distintos a los que estaban programados, que tienen un costo menor, son más chicos, pero bueno, se va a reemplazar el puente de la calle Almirante Brown, que es un puente que obstruye mucho el escurrimiento del río. ¿Serían igual de efectivos? No son lo ideal. Es más efectivo el que se va a construir, porque en vez de tener 48 columnas sobre el lecho del río, en el cual cualquier tronco, basura y todo lo que pueda arrastrar una inundación queda atacado en el puente y se produce un dique natural, ¿no? En este caso el puente nuevo va a tener 3 columnas solamente, entonces por debajo del puente va a pasar absolutamente todo, pero tiene una deficiencia que es la altura. Al estar sobre la misma traza donde está el puente actual, no puede tener la pendiente que debería tener el puente, porque si no tenían que expropiar los hoteles que están sobre la calle Almirante Brown, porque uno no puede ser un puente más alto sin tener una pendiente adecuada. En este caso, el puente que debería tener en su proyecto original 9 metros de altura y 120 metros de largo, va a tener 5 metros 50 de alto y 56 metros de ancho, contra 120. Lo que esto genera es que cuando el agua supera los 5 metros 28, 5 metros 30 de altura, ya empieza a pegar el agua sobre la base del puente, lo que genera la expansión del agua hacia la avenida Nuestra Señora de Luján a través de la calle Almirante Brown. Ahora, Sergio, con esta readecuación y las diferentes etapas, no debiera llegar a más de 5 metros, ¿no? Ahí está el tema. Con la adecuación baja el nivel de impacto de los milímetros caídos sobre la altura del río. O sea que si antes llovían, doy un ejemplo burdo, ¿no? Si llovían 80 milímetros, crecían 3 metros, con esos 80 milímetros no va a crecer 3 metros el agua, va a crecer menos. ¿Por qué? Porque ya hay un trabajo sobre las márgenes del río importante y tiene un aceleramiento de escurrimiento muy importante. Por eso el impacto es menor y por eso se autoriza hacer ese puente, ¿no? Sergio, en su momento se habló de reemplazar el puente Almirante Brown por un puente que iba a estar a la altura de la calle Doctor Real. Sí, de ese estaba hablando. Claro, eso es lo que invirtieron. Ahora va a ser un puente más chico y en lugar del que está hoy. Va a ser más efectivo que el que está ahora y realmente es importante reemplazar el puente de la calle Almirante Brown porque realmente lo que se hace ahí es un dique cada vez que hay un desborde importante del río, ¿no? Estamos viendo imágenes de estos últimos minutos, de cómo está el río. Bueno, así ingresa el agua. Sí, esos son desagües pluviales, sí, en el cual desembocan el agua que cae en la ciudad de Luján hacia el río, ¿no? ¿Qué se hace con esa tierra, con ese movimiento de suelo que vemos que hay
especie de montañas en medio del lecho del río. Se están llevando con camiones. Ajá. Se están llevando camiones. Hay no sé cuántos camiones ya han llevado de tierra y se eliminan. Muchas veces los troncos que se cortan, si son muy grandes, se entierran. Y otros, y todo lo que es ramerío y todo eso, se lleva en camiones. Al igual que la tierra que allí vemos, por ejemplo, en montículos. Igual que la tierra. ¿Qué tan importante es el mantenimiento posterior a la finalización de la obra? Pregunto por la vegetación, precisamente, o es una garantía que esos árboles no van a crecer más. No, es fundamental la mantención de las márgenes del río. Ahí en el contrato establece que por 1 año la empresa debe mantener las márgenes limpias, pero tampoco se pueden poner agroquímicos como para matar todo tipo de maleza porque uno contamina el río. Lo que sí, en este caso el Comilú, que esperemos se instale en nuestra ciudad, que es el Comité de Cuenca del Río Luján, ya hay un avance importante para que se instale en nuestra ciudad, esté monitoreando y controlando el avance de la maleza. Para esto, como es un ente que va a tener un financiamiento propio, obviamente va a tener los recursos necesarios para tanto monitorear el río como para la mantención de las obras, porque toda esta obra, si no tiene una mantención, en pocos años se pierde. Sí, además, ¿no?, de la importancia, de la característica de esta obra, vos lo decías y obviamente uno lo sabe, la inversión millonaria de la cual consiste, es como una picardía, ¿no? Hacer semejante esfuerzo y después no darle el mantenimiento correspondiente es como que... Sí, el Comilú es un ente autártico que no depende de la provincia de Buenos Aires, pero en este momento, con tanto conflicto, lo está manejando directamente la provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia. El Comilú siempre fue un ente que siempre estuvo en formación, inclusive el director ejecutivo del Comilú fue reemplazado recientemente, que es Germán Ciuti, por Negroni, pero bueno, la parte técnica sigue estando la misma gente. Para nosotros es fundamental que el Comilú esté en Luján. ¿Qué cambia? ¿Qué le vamos a golpear la puerta todos los días? Entonces van a ir para otra ciudad. Básicamente. En realidad es dependiendo de la predisposición del funcionario de turno. Por otro lado, no. Yo lo veo por el beneficio nuestro, ¿no? Pero por otro lado, el Comilú debe estar en la ciudad que más se inunda en la cuenca, ¿no? Porque Luján está construido sobre el valle de inundaciones, eso la gente lo tiene que saber. Luján se va a inundar siempre, lo que sí tenemos que hacer obras para mitigar las inundaciones. Y el Comilú tiene que estar en la ciudad que se inunda. Es así. No puede estar en La Plata, como está actualmente. Y porque hay gente que ni conoce el río de que está trabajando en el Comilú. El tema es que esté acá. Sí, que conozca la zona. Sí, que los técnicos estén acá en Luján, ¿no? Porque ninguna otra ciudad se inunda como Luján, a lo largo de la cuenca. Lo que sí quiero destacar, la actividad fundamental que tuvo la municipalidad y el señor Leonardo Boto, porque realmente ha impulsado que funcione el Comilú y que se hagan las obras. Eso hay que recalcarlo porque es así. Siempre toda obra que puede estar proyectada, pero si no tenés a alguien que esté impulsando que se hagan las cosas, todo se vuelve mucho más lentos. Lo que sí, nosotros creemos necesario y de forma urgente que se consigan el financiamiento del reemplazo de los puentes ferroviarios, porque si no estamos siempre haciendo un cuello de botella en cada lugar donde debe pasar el río por debajo de un puente. Bueno, no nos olvidemos que los terraplenes ferroviarios son muy altos y los puentes son muy chicos. Estamos hablando de puentes de la década del 30, donde el cambio climático que estamos viendo no existía. Había inundaciones como siempre hubo en la ciudad de Luján. Es más, la inundación más grande registrada en la historia registrada se da
en 1895, donde el río creció 9 metros, llegó hasta la puerta de la municipalidad de la ciudad de Luján. Increíble, porque al menos de lo que uno más o menos ha palpado en estos años y en los más críticos, 2014, 2015, siempre se recuerda la del 85. La del 85, ¿no?, como la más grande, pero allá hay registros, nosotros tenemos registros tanto de libros del Ministerio de Infraestructura, donde con gráficos, donde el agua llegó hasta la Plaza Colón, que siempre se dijo, pero no teníamos siempre no teníamos las pruebas, ¿no?, de que había llegado. Bueno, tenemos todas las pruebas, hasta dónde llegó, hay archivos donde existen hasta qué altura llegó el agua, y bueno. ¿Cuánto había llovido, Sergio? Bueno, eso se calcula que fue una inundación. Las inundaciones a veces se miden con las recurrencias en el cual suceden. Esa se calcula que es una inundación con una recurrencia cada 500 años. O sea que cada 500 años se da una lluvia así de tantos milímetros que produce un desborde tan grande que el río se transforma en un mar. Pero ahora el cambio climático, las recurrencias que antes sucedían cada 25 años, ahora se dan cada 5 años. O sea que está lloviendo más. Sí, sí. Y están los humedales construidos. Bueno, eso es otro tema. Es una cosa hablar, y otra, ¿no? Claro. Es más lluvia, mayor cantidad de agua, incluso en lapsos mucho más breves, pero también todo lo que mayor intervención del ser humano sobre la cuenca. No nos olvidemos que hay el ser humano con poder y plata, además. Sí, hay más de 120 urbanizaciones privadas en humedales del río Luján, que antes no existían, más de 1.200 hectáreas usurpadas a los humedales, ¿no? Y uno de los miedos que tenemos dentro de la Asociación Civil de Inundados de Luján es que la famosa línea de Rivera. Existe una línea imaginaria en el cual se da para determinar qué zona se puede construir y qué zona no se puede construir. Qué zona tiene que estar protegida para que el río pueda escurrir y que a partir de esa línea se pueda llegar a construir. Esa línea está determinada por la Autoridad del Agua, que es el ADA, por una ley que es la 12.257, y en el artículo 18 esa ley estipula que la ley tiene que estar, la línea se debe determinar con un periodo de promedio de inundación en los últimos 5 años. Antes esa línea se determinaba con el promedio de inundaciones de los últimos 25 años. Que es más lógico, ¿no? Que es más lógico. De hecho, si nos remitimos a Luján, los últimos 5 años, ¿cuántas crecidas hubo y de qué dimensiones? Ninguna. Pocas. En este momento la línea de Rivera está sobre el mismo línea del río. O sea que cualquiera puede permitir construir al costado de la ribera. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro partido? Como hay proyectos presentados en el Consejo Deliberante de emprendimientos, desarrollos inmobiliarios que quieren construir prácticamente pegado al lado del río. Que eso no se debe permitir. Y el proyecto al lado del hipermercado, por ejemplo. Exactamente. Como hay otros más que se quieren construir río abajo. Eso, el Consejo Deliberante tiene que estar a la altura de las circunstancias y ver que eso no se debe permitir, porque la lógica misma te está diciendo, no, por más que hagas una obra de adecuación del cauce y te baje el nivel de inundaciones, esto no te permite correr la línea de ribera al lado del río de esa forma y permitir que se construya sobre un lugar que tiene que estar protegido y que está protegido por muchas leyes. ¿Y se puede dar una Lo que pasa es que batalla para cambiar? Es muy desleal la batalla, porque uno es un simple ciudadano y la gente que construye esos emprendimientos tiene mucho poder
económico y pueden hacer lo que se le ocurra. Yo una vez estuve hablando con el director de Desarrollo Territorial cuando se aprobó San Sebastián, se aprobó en la época de Macri. San Sebastián era... Zona Escobar. En la zona de Escobar, un emprendimiento el que hizo un desastre ecológico en la cuenca del río Luján, que no solamente ocupó el humedal, sino que hizo crímenes geológicos importantes porque hizo cavas tan profundas que contaminaron el acuífero Puelche, el Pampeano, ¿no? El agua que tomamos todos nosotros. Y la respuesta que tuve en ese momento por ese funcionario fue, y no tenía más remedio. Ese no tenía más remedio se sabe por cuál es el remedio, ¿no? Que hizo que se aprobara ese emprendimiento donde había cientos de casas que no podían escriturar, casas millonarias que no se podían escriturar. Y bueno, al final terminaron aprobándole y todas esas familias que compraron seguramente todas de muy buena fe, pero en pleno humedal del río Luján, ¿no? Perdón, tomando esto como ejemplo, ¿no? Pero en la agenda de inundados de Luján, ¿cómo es el diálogo y cuál es la relación que actualmente tiene la asociación con representantes del municipio, con el intendente Leonardo Boto, con representantes del Consejo Deliberante? No, siempre fue muy buena. Ahora es muy buena, siempre. Es muy buena. Lo que sí, eso no significa que nosotros estemos atentos a esas cosas, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto de restricción hídrica en el Consejo Deliberante para que no se edifique en distintas partes de la ciudad y quedó ahí. La relación siempre es buena, pero a veces hay que estar encima y poner cara de malo. A veces hay que poner cara de malo. Sí, no sabes cómo uno hace las cosas y trata de ayudar a que no haya más inundados, pero a veces la política va por otro camino, ¿no? Abriste dos puertas interesantísimas. Hablaste de un desastre ecológico en San Sebastián y queda dando vuelta, y por lo menos uno lee, escucha y habla con vecinos que dicen, pero están sacando un montón de árboles, eso tiene un impacto, la obra que se está haciendo ahora está trayendo consecuencias de ese tipo. Sí, no, bueno, puede hacerse algo sin que tenga ese impacto. Si uno se remonta años atrás, yo tengo filmaciones de la década del 80 en el cual no existía un solo árbol en las márgenes del río Luján. El famoso acacio negro, que el que prolifera sobre la costa, por eso le llamaban Luján el árbol del pago, del árbol solo. Del árbol solo, porque no existía un solo árbol al costado de las márgenes. Son árboles que se fue reproduciendo a lo largo de los años y obviamente son árboles que no son autóctonos. Vos le tenés que dar un margen de escurrimiento al río, no podés... hay zonas que vos sobrevolás y no se veía el lecho del río, de tan tupido que estaba la vegetación. De hecho, llama la atención, uno cruza los puentes y mira y ahora ve el Colonial, que está en obra, ve esa casa histórica al costado del puente Mitre, todo mucho más despejado a la vista. Sí, en realidad tiene que estar así para que el río pueda escurrir. Todos los ríos en Europa tienen una mantención en el cual le dejan las márgenes para que pueda escurrir bien el agua. Acá no estás tocando el lecho del río, en el cual vos decís, bueno, hay barros contaminados y eso produce contaminación. Acá lo que estás haciendo es una limpieza de márgenes y sacando un exceso de vegetación que existe en las márgenes. No estás haciendo ecológicamente nada perjudicial a lo que considera inundados de Luján, ¿no? Esa tierra, esos sedimentos que se extraen de la cuenca, que vos decías, se los llevan en camiones. Se los llevan en camiones, sí.
¿Tienen contaminación de tantos años de un río que ha sufrido mucho desde Curtarza hasta otras industrias? En la zona de Luján no, lo que es más problemático en la zona de Pilar, donde está el parque industrial de Pilar, que tira muchos afluentes sobre el río de Luján. Ahí sí es más preocupante. Por eso la Reserva Natural de Pilar y muchos conservacionistas de esa zona tuvieron sus reparos con el hecho de la extracción de tierra y modificación de las márgenes del río, ¿no? Y la otra ventana que se abrió interesante, ¿cómo conjuga esto de lo que hablas? De la línea, repetinos el término. Línea de Rivera. La línea de Rivera con el proyecto Entre Puentes, que es este proyecto. Le contamos al vecino que el municipio ha trabajado y está impulsando y el Consejo Deliberante ha aprobado para que, mientras provincia hace la gran obra que se está haciendo, el municipio trabaja sobre todas las edificaciones que estuvieron abandonadas con concesiones fuera de regla, etcétera, etcétera, en lo que es el parque de diversiones y demás. ¿Cómo, No, bueno, el proyecto de Entre Puentes, estamos hablando de una intervención sobre el terraplén y sobre la intervención que ya existe en la margen del río. Es embellecer la ribera y darle un servicio a la comunidad. No lo veo mal en ese sentido. No juega en contra del escurrimiento, por caso. En ese caso no, porque las obras que se van a hacer son sobre el terraplén. Un terraplén construido precisamente para mitigar las inundaciones a principios del siglo pasado, ¿no? En realidad nosotros no lo vemos como un obstáculo para el escurrimiento del río. Sí, es buscarle vida a la ribera que realmente estuvo abandonada por muchísimos años y en el cual no solo obstruía el escurrimiento del río con los catamaranes, con toda la cantidad de mesas, sillas, árboles caídos, un abandono absoluto, y yo creo que este proyecto va a traer no solo embellecer la zona, sino arriba de los terraplenes van a tener un servicio los visitantes que concurran a nuestra ciudad. Por último, ¿qué marca la agenda de la asociación para estos días? Bueno, imagino que la visita de Kicillof no sé si vamos a estar invitados o no, sí. Pero bueno. Yo creo que sí. Pero bueno. ¿O se van a colar ahí? Sí, nosotros nos hemos colado, pero cuando vemos que se están haciendo las cosas es como que nos tranquilizamos un poco. Sí, estamos muy atentos a futuras cosas que se quieren hacer, sobre todo cuestiones inmobiliarias sobre la cuenca del río Luján, que no queremos que la obra esta se pierda por la intervención del hombre. Por más que vos podés hacer la obra, la mayor obra que se pueda hacer, pero si vos al lado construís, levantás tierra, lo que se está generando es porque no nos olvidemos que el que hace un desarrollo inmobiliario no es tonto, no lo va a hacer a nivel de suelo. Primero te hace un terraplén enorme. Se asegura no inundarse. Y luego construye sobre esos polders que le llaman. Estamos más atentos a eso y bueno, felicitamos a la provincia de Buenos Aires que realmente está haciendo la obra necesaria y bueno, y queremos que se termine. Es una utopía porque a la situación del país no creemos viable que se hagan los reservorios río arriba y tampoco que se reemplacen los puentes de los ferrocarriles, ¿no? ¿Esto que se está haciendo tiene un tiempo estimado de obra? ¿Estas etapas? Sí, tiene ¿De cuánto? No lo recuerdo en este momento, pero sé que hay distintos propietarios que se niegan al acceso de las máquinas. Lo hemos visto en la zona de Pilar, en el cual uno ve por qué no se hace esta parte y te dicen no, porque los propietarios no dejan y está judicializado el tema. Sé que también río arriba también hay propietarios que se niegan al acceso de las máquinas a esos lugares y a veces la provincia tendría que ser más enérgico en ese caso
Lo hemos visto en el río Areco, como el diputado Durañona, ex intendente de Areco, hizo expropiar toda una porción de tierra para que se pueda construir un puente. Pero a veces cuando se judicializan las cosas, eso entra en un proceso de expropiación interminable, sí, con un costo muy alto y realmente nunca se sabe cómo termina, ¿no? Pero no quería dejar pasar por alto, decís, con el contexto de país, tal vez la readecuación, pero no los reservorios. Eso quede... No, los reservorios lo veo muy difícil. ¿Porque es muy costoso? Y no, lo que pasa es que se debe primero arreglar con los propietarios, pues no es una obra costosa en sí, hay que hacer terraplenes. El tema son los arreglos con los privados, porque lo que se hace es un contrato en el cual se le alquila el campo al propietario, y en caso se le alquila el campo y se le paga el rinde del campo. En caso de no haber inundaciones va a tener doble rinde, porque la persona va a poder sembrar, cosechar y va a tener el rinde del campo más lo que le pague la provincia. Pero sé que los propietarios todavía no fueron visitados. Imagínense todo lo que falta. Todo lo que falta, ¿no? Sergio, bueno, te agradecemos el tiempo. Sabemos que la agenda de los Frascaroli suele estar cargada. El teléfono a full. Te robo un minuto, Sergio, sí, fuera de agenda totalmente, pero como sos integrante de PAIS, la Asociación Patria, Amistad y Servicio, te pregunto, ¿sufrieron un robo, un acto de vandalismo? ¿Qué pasó? Sí, ¿Cuándo? Sí, realmente el viernes a la noche es la primera vez en 40 años que sufrimos un robo. Un vandalismo, seguramente han buscado dinero porque han roto puertas, mobiliarios, ventanas, han hecho un destrozo muy importante en la sede que se encuentra en la calle 9 de Julio al 550. En esa sede no hay dinero, simplemente es un lugar donde hay un salón muy grande para eventos y donde se reúne la comisión directiva y solamente papeles. Y ese hecho de vandalismo genera un daño muy grande económico por todo lo que hay que reparar, ¿no? Han barreteado puertas, ventanas y bueno, realmente es un daño que nos duele mucho porque todo el tiempo que invierten los socios de PAIS y todo el ejercicio económico que genera PAIS va directamente a la comunidad, en las escuelas, en ayudar sociedades de fomentos y bueno, destinar dinero para reparar una sede a nosotros nos duele mucho porque esa plata podría estar destinada a los que más lo necesitan, ¿no?